tema prácticamente obligatorio. Yo creo que la reforma fiscal, tortuosa, problemática, obligatoria y necesaria. Qué tremenda combinación en medio de una salsa. Así mismo se hizo la salsa. Muchos ritmos, guaguancó, la cumbia, todos los ritmos tropicales. Y Johnny Pacheco dijo, vamos a ponerle salsa. Ahí cada quien tiene su sazoncito y está todo el mundo contento. Yo creo que finalmente con el tema de la reforma fiscal, todo el mundo está de acuerdo. Quizás desde el punto de vista de la oposición se hacen planteamientos de oposición porque tiene que existir un equilibrio democrático como tal. Ahora, en el fondo se sabe que hay un tema de la Ley Nacional de Desarrollo donde se habla de la reforma fiscal y que había a cierto tiempo que hacerla y que se había reenviado, pero que ya no acepta más reenvío. ¿Por qué no acepta más reenvío? Bueno, número uno, porque la carga tributaria, los pagos de los servicios de la deuda se incrementaron. Se incrementaron de un 47% de lo que se pagaba de intereses de la deuda, más bien de un 67% del compromiso del PIB, que es la palabra correcta, hasta un 60%. Estamos diciendo que si de cada 100 pesos había 47 pesos que iban para deuda, ahora son 60%. Ya estamos entrando en ligas mayores donde pelean las grandes ligas, esos grandes países que tienen esa deuda alta, altísima, topes altísimos que ni lo soportan. Pero al mismo tiempo que tú tienes la deuda que te subió de una deuda externa de unos 35 mil millones de dólares alrededor hasta unos 76 mil millones de dólares. Estamos diciendo que lo que le costó en toda la historia de la humanidad a la República Dominicana llegar hasta 35 mil millones de pesos de deuda hasta el 2020, del 2020 hasta el 2024, la deuda incrementó prácticamente el doble. Entonces, si la deuda incrementó el doble, pues entonces tú ahora tienes que buscar mucho más dinero para pagar. Y si tú buscas mucho más dinero para pagar, lógicamente que con un déficit de un 3.3% del PIB constante, como explicaba Apolinar Veloz conversando con nosotros, tú tienes un déficit fiscal que todos los años va a correr con él. Estamos hablando de alrededor de unos 250 mil a 300 mil pesos que tiene que buscar todos los años para poder financiar el presupuesto nacional, al mismo tiempo que tiene que pagar alrededor de un 2.5 del PIB también, exclusivamente para deuda. Tú dices, bueno, pero ¿y qué es lo que nos queda a nosotros para desarrollar a la República Dominicana? Nada, pesitos, porque hay que darle un 4% a la educación. Y ahí eso es de ley, pactado, no se juega, hay que darle un 4% a la educación. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros para inversión? Para el desarrollo de la República Dominicana. Bueno, en los últimos años, alrededor de un 2.7% del PIB para inversión. Estamos diciendo que se hace menos carretera, menos hospitales, menos inversión pública en todo. Por eso usted ve que en los últimos años hay docenas de servicios que se han deteriorado al más alto nivel sin ningún tipo de contemplamiento. Entonces, tú también tienes un déficit cuasi fiscal del Banco Central que para el próximo año se está hablando de unos 10 mil millones de pesos también para financiar eso. ¿Se recuerdan el famoso salvataje que se hizo en el 2003, 2004 con el tema de los bancos? ¡Ay, se le pagó a todo el mundo! Mentira. Se le pagó a gente que no había que pagarle y eso arrastra un déficit que al Banco Central hay que darle todos los años, todos los cuartos del mundo, más uno para poder cumplir. Entonces, con un déficit fiscal de 300 mil millones de pesos, con una deuda que representa el 60%, con una deuda pública que ronda los 76 mil millones de pesos. Pero también con un déficit del tema eléctrico, del sector eléctrico, que era solamente de unos 500 millones de dólares y que ahora estamos hablando de unos 1.700 millones de dólares al año que tenemos que pagar. Estamos diciendo que de pagar alrededor de unos 20 mil a 30 mil millones de pesos al año para el déficit eléctrico, ahora tenemos que buscar 102 mil millones de pesos cada año para pagar
el déficit eléctrico por incapacidad administrativa del actual gobierno. Y si usted dice, bueno, la Voz Populi dice de que se anda buscando recaudar alrededor de 1.5 del PIB con esta reforma fiscal, pero Apolinar nos acaba de decir que no se sabe, porque como ellos no han mostrado cuál es la base imponible para este tema económico y para la reforma fiscal, pues no se sabe cuál finalmente será. Pero si fuese un 1.5 del PIB, estaríamos diciendo que no están atracando, porque si acaban de aumentar de 22 mil millones de pesos a 100 mil millones, si estamos hablando de 22 mil millones de pesos a 100 mil millones de pesos por el déficit eléctrico, quiere decir que ahí tú tienes alrededor de 75 mil a 70 mil millones de pesos que se tienen que pagar anuales que no estaban. Solamente con corregir el déficit eléctrico nos ahorraríamos alrededor de unos 70 mil millones de pesos. Yo no sé a dónde va a parar esto. Yo lo que sé es que esta reforma fiscal no solamente depende exclusivamente de la legalidad, yo creo que depende mucho también de la legitimidad, y como al PRM, a Abinader, le ha faltado poder sentarse, conversar y concertar con los sectores sociales, políticos y de la oposición, yo no sé si esta reforma tan necesaria, porque es evidente que es necesaria, podría ser útil y podría resultar en algo positivo y no en un estallido social, como ocurrió en los 80.